que es la escatología. Por lo menos veíamos y mencionábamos dos clases de escatología que se conocen, como la individual y la general. Estamos viendo la individual. Así que ahí comenzamos a mirar. El segundo mensaje fue la muerte física. Hace 15 días veíamos esa parte, hace 8 días veíamos la inmortalidad del alma y veíamos 3 puntos allí. Significado de inmortalidad, la inmortalidad del alma en el Antiguo Testamento y la inmortalidad del alma en el Nuevo Testamento. Y vamos a mirar el cuarto tema de escatología, que es el estado intermedio. ¿Qué es el estado intermedio? Es el estado de los muertos entre la muerte y la resurrección. Y hablando de muerte, hermanos, otra vez, ¿quién iba a pensar que iba a estar tan cerca a esta iglesia o a nosotros? Pero el jueves en la tarde, a eso de como 10 minutos para las 3, explotaron 2 petardos acá cerquita. Hermano, esto se sintió el cimbronazo. Y mi esposa se acercó a la reja y la reja todavía se movía. Y al momento nos damos cuenta que una de nuestras hijas le faltó 2 cuadras para llegar al momento donde explotó la bomba. Ya se estaba llorando y por lo que vio. Y uno así de frente y así como explotarle como a 2 cuadritas ver que explotó eso, hermano, impresionante. La gran pregunta que nos hacemos es, ¿estaban preparados los que murieron ahí? ¿Y si le toca a usted? ¿Y si me toca a mí? Yo había pasado por ahí por la mañana, fui para allá y volví. Por ese mismo, ese es el paso de nosotros todos los días. El paso de mis hijas. Ahora estamos yéndonos por la 12. Claro, pero porque está cerrado. La muerte en cualquier momento va a llegar. Un testimonio tremendo, un muchachito de 17 años, creo que era de Candelaria, por ahí más o menos. Se fue a comprar unas cosas acá, 17 añitos, a hacer unas vueltas acá, en el centro, y él le pidió el favor a la mamá que lo acompañara, y se vino en su motico, y la bomba al explotar le pegó en todo el pecho y lo tiró, que cayó muerto. La mamá herida, no sé si conoce cómo está la señora. Poblado Campestre, donde la hermana Luz María, ¿no? Por ahí. Pensaba ese muchacho, pensaba la familia, ¿acaso que iba a morir? Salió a decir que iba a morir. Nadie. La muerte agarra a cualquiera. No lo sabemos. Así que es muy importante predicar este tema, porque muchos dirán, pastor, pero esto es allá. No, allá no. Una de mis hijas, del que salía, le decía a la mamá, mi esposa me decía esta mañana, que cuando iba a salir le decía, mamá, denme un abracito, denme un besito, porque no sé si vuelva. No, pero muchos aquí, nada, tengo vida por delante, eso, yo pudiera decir, no, yo tengo un ministerio y Dios lo va a cumplir, así que no me va a llevar. No, yo sí sé que Él no me va a llevar o no permite la muerte hasta que no lo cumpla, pero es que yo no sé si ya lo cumplí. Y si ya lo cumplí, Él me dice, ahora caminen. Ahí no importa, hermano, de qué manera sea. Así que hablar de la muerte es interesante, y veamos nosotros ese día la muerte física, la inmortalidad del alma. Quedamos claro que el alma es inmortal, es decir, tuvo un inicio pero es inmortal en el sentido de que ya no muere. Muere el cuerpo, hay una separación y esa es la muerte, el cuerpo se descompone, lo veíamos, pero el alma es inmortal. Ahora vamos a hablar, ¿a dónde va esa alma? Es lo que se conoce como el estado intermedio de esa alma que muere. El teólogo Luis Berkowitz dice lo siguiente, en su teología sistemática: en los años primerísimos de la iglesia cristiana se pensó muy poco de un estado intermedio, eso no les interesaba mucho. La idea de que Jesús regresaría pronto como juez hizo que el intervalo pareciera de poca importancia. No importa lo que va a pasar allá, Cristo ya viene. Entonces el problema del estado intermedio surgió cuando se hizo manifiesto que Jesucristo no regresaría de inmediato. Se tardó entonces a pensar en eso.
Luego dice, durante muchos siglos, la conclusión general que se aceptaba ampliamente era que en un Hades subterráneo, por allá, en el fondo de la tierra, el justo gozaba cierta medida de recompensa, no igual a la de su futuro cielo, y de que allí mismo el malvado sufría un cierto grado de castigo, no igual al de su futuro infierno. A eso se le conocía como el estado intermedio, un lugar allá. Este concepto fue sostenido, aunque con algunas variables, por hombres tales como Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, Novaciano, Orígenes, Gregorio de Niza, Ambrosio y aún San Agustín. En la escuela alejandrina, la idea del estado intermedio pasó a entenderse como una purificación gradual del alma. Note eso. Ellos entendieron ese estado intermedio como una purificación gradual del alma. Y esto, con el correr del tiempo, preparó el camino para la doctrina católico-romana del purgatorio. Hubo, sin embargo, algunos que favorecieron la idea de que en la muerte las almas de los justos inmediatamente entran al cielo. Esto es diferente. Y estos son Gregorio Nacianceno, Eusebio y Gregorio el Grande. Y ya en la Edad Media, la doctrina del estado intermedio se conservó. Y en relación con ella, la Iglesia Católica Romana desarrolló la doctrina del purgatorio. Y el teólogo Francisco de la Cueva nos dice: todos los cristianos estamos de acuerdo en que después de la muerte y hasta la resurrección, las almas desencarnadas, es decir, quitarnos el cuerpo, están sobreviviendo en algún lugar. Y los evangélicos en general creemos, contra los adventistas y los testigos de Jehová, que dichas almas son conscientes de la condición en que se encuentran. Eso lo vamos a ver ahora. Y aprovecho para corregir algo que el hermano ya me lo decía, no escuché el mensaje para ver si me he equivocado, que yo dije que los testigos de Jehová y los adventistas no creen en la resurrección. Bueno, realmente si lo dije, ese no es. Ellos sí creen en la resurrección, lo que creen es que son resucitados a recibir el cuerpo y luego el Señor los envía al infierno y ahí los aniquila. Que el infierno es la aniquilación de las almas, pero ellos sí creen en una resurrección. Aclaro ese punto. Hoy, hermanos, en el estado intermedio quiero tocar 3 puntos. Si es el estado intermedio de los creyentes, yo traté de separarlo, aunque es muy difícil, y el estado intermedio de los impíos. Y al final hablaré un poco Seol, Hades, purgatorio. No me meto con el limbo, eso ni siquiera es bíblico. Bueno, vamos con el primer punto en esta mañana, hablando del estado intermedio, y es el estado intermedio de los creyentes. Y quiero comenzar por ahí, por la parte positiva, por la parte nuestra. ¿A dónde vamos? Tan pronto muramos, tan pronto nuestra alma se separe del cuerpo, o nuestro espíritu se separe del cuerpo, ¿a dónde vamos? Es decir, si en esa bomba que explotó y esos 7 que murieron, si eran regenerados, algunos de ellos, su cuerpo, así no importa cómo quedó, pero su alma se separó, ¿a dónde se fue esa alma? Si es creyente, entonces vamos por ahí. La posición histórica, hermanos, y siempre es bueno ir allá, de las iglesias reformadas, y usted lo puede ver en los catecismos y las confesiones de fe. La posición es que las almas de los creyentes inmediatamente después de la muerte entran a la gloria del cielo, paraíso o presencia de Cristo. Eso es lo que sostenemos nosotros. Tan pronto un creyente muere, el cuerpo queda acá, pero esa alma inmediatamente va a la presencia del Señor. Yo iba a decir arriba, pero bueno, yo no quiero contradecirme ahora. Van a la presencia del Señor, puede ser la gloria del cielo, paraíso o la presencia de Cristo. La Biblia, hermanos, hace por lo menos 3 afirmaciones para indicar lo mismo. Y recuerde, la Biblia registra, una persona muere, entra al cielo, una persona muere, va al paraíso, una persona muere, entra a la presencia de Dios. Pero esos son sinónimos para decirnos lo mismo, ¿a dónde va el alma del creyente? Comencemos con Lucas 23, 43, Lucas 23, 42, 43. Pero yo como leo rápido, voy rápido acá, pero a veces me dicen, no, ese no es el texto que está diciendo. Bueno, entonces miremoslo bien. Lucas 23, 42 dice, y dijo a Jesús, aquí está hablando el ladrón que se arrepintió,
Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mire la fe de él. Él sabía que Cristo iba a regresar en su reino. Por eso dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué hoy? Porque hoy, es decir, ese viernes, según tenemos entendido, murió Jesús a las 3 de la tarde, pero antes o después, no recuerdo ahora, murió el ladrón que se arrepintió. No el ladrón bueno, no, el ladrón que se arrepintió. Pero antes de morir Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, tú y yo vamos a morir y vamos a ir al paraíso. Ahora, ¿qué es el paraíso? Segunda de Corintios 5, 1, y luego salto al 8. Dice 2 de Corintios 5, 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿qué es morada terrestre? Bueno, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, ¿dónde? En los cielos. Aunque este pasaje es muy difícil porque no sabemos si está hablando de la resurrección del cuerpo o está hablando, obviamente no está hablando de un cuerpo temporal, ¿no? Algunos creen eso, pero sí está hablando más bien de que llegar, hay una morada donde va a llegar nuestra alma, porque dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, ¿donde? En los cielos, versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Cuando una persona muere, está ausente de su cuerpo y presente en el Señor. Estoy hablando de los creyentes, hermano. Y otra vez, yo estoy mentalizándome y tengo eso en mi mente, aunque de pronto sea que me entierren a mí primero, pero si me toca a un ser querido y es creyente, yo cuando esté allí, yo voy a decir, este es el cuerpo, pero no está allí. Él ya está presente al Señor. Esa es la idea. Ahora, hoy estás conmigo en el paraíso. Este cuerpo nuevo nos dará Señor en el cielo y luego estar presente al Señor. Ahí están las tres. Pero miremos cuál es el paraíso. Segunda de Corintios 12, 2 al 4. En segunda de Corintios 12, 2 al 4 dice, y aquí está hablando Pablo de una experiencia que tuvo, pero nos sirve porque él dice, mira, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿A dónde fue arrebatado? Al tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. ¿Dónde es el tercer cielo? El paraíso. ¿Dónde es la presencia de Dios? El paraíso. Entonces, paraíso, hoy estás conmigo en el paraíso. Pablo fue al paraíso, pero Pablo dice que él fue al tercer cielo. Los que mueren van a estar en el cielo. Y en el cielo, ¿quién está? Dios. La presencia del Señor está allí. Apocalipsis 2:7 nos dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Dónde está el árbol de la vida? En medio del paraíso de Dios. ¿Dónde está el paraíso de Dios? Apocalipsis 22:2. Apocalipsis 22:2 dice, en medio de la calle de la ciudad, de que cantábamos ahora, la ciudad de Jerusalén, la Jerusalén celestial, a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Dónde estaba el árbol de la vida? En la ciudad de Dios. ¿Dónde está esa ciudad de Dios? En el paraíso. ¿Dónde es el paraíso? El cielo. Ahora, y esto vamos mirándolo antes de seguir avanzando, hermanos. Y esto lo vamos a entender mejor cuando veamos el tercer punto de lo que significa Hades y Seol y todo. Pero por ahora, entendamos lo siguiente, hermanos. El hecho de que se hable de un paraíso, el hecho de que se hable del cielo, se entiende mejor que una persona muere y llega a la presencia de Dios. Porque la Biblia, aunque maneja el cielo y siempre pensamos que es arriba, hermano, nosotros sabemos ahora y por los estudios que se han hecho, que nosotros no podemos decir arriba porque no hay arriba. No hay arriba. Recuerde cómo está conformado los planetas y cómo la Tierra está girando alrededor del Sol.
Así que puede ser que nosotros ahora estemos hacia abajo, después estamos de lado, después estamos hacia arriba, dependiendo de cómo está girando la tierra. Recuerden, hermanos, que nosotros estamos en una gravedad y que la fuerza de la gravedad es la que nos sostiene a nosotros. Así que usted está sostenido por la fuerza de la gravedad que tiene la tierra, y así la tierra se mueva, se voltee, haga lo que quiera, usted no se va a mover porque la fuerza de la gravedad es la que lo tiene ahí agarrado. ¿Qué es arriba? ¿Qué es abajo? Términos como que el Señor descendió a las partes más profundas de la tierra, eso es la tumba. Términos como de que el Señor bajó y se humilló y la tierra y todo eso, eso está hablando de la tierra, es decir, no hay abajo nada. ¿Qué hay abajo? Entonces, quiero que entendamos eso, porque ahora todos estos términos que vamos a ver, lo único que nos van a mostrar a nosotros, o lo que nos quieren decir, es que tan pronto, y yo hablo otra vez del creyente, cuando el creyente muera, él va a estar con el Señor. No importa si es paraíso, no importa si es el cielo, no importa si es abajo, no importa el lugar. Aquí lo que está hablando es de un estado con el Señor, se llama estado intermedio. Y porque, no, yo voy al segundo cielo, no, ahí están los demonios, voy al tercer cielo. No, son maneras de decir, hermanos. Y no es que arriba o nosotros, no. Y quiere que le diga por qué, hermano, y esto es muy impresionante, que tú y yo somos de la tierra. Y le voy a poner el ejemplo, solamente un ejemplo para que piense, y lo voy a dejar pensando. Acuérdense de Eliseo con su siervo Giesi. Eliseo estaba temblando. Ay, mire, los sirios nos rodearon, nos van a matar. Más o los que están con nosotros, no, ¿cómo se le ocurre, profeta? Mire los sirios, mire, no los está viendo. Ay, Señor, ábrele los ojos a este man. Y dice que Dios le abrió los ojos al siervo, y él dijo, ¡ah! Claro, aunque están los enemigos aquí, ellos están cubiertos por ese arsenal y esas miles y miles de ángeles que están a favor de nosotros. ¿Qué le digo con eso, hermano? Tú y yo somos reales, lo que conocemos es lo real, pero si por un momento se nos abriera el mundo espiritual, no sé cuántas cantidades y millones de ángeles estarían alrededor de nosotros aquí ahora mismo. Así que el paraíso y el cielo puede estar a un pasito aquí. El mismo infierno puede estar a un pasito aquí. Pero la gente se hace imágenes y todo. Miremos otro pasaje. Filipenses 1, 23-24, lo veíamos hace 8 días. Filipenses 1, 23 y 24, y dice lo siguiente. Pablo dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. ¿Cuál es de ambas cosas? Teniendo deseo de partir es una, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pero lo que quiero enfatizar acá es que Pablo dice, mira, estoy en una estrechez, quedarme con ustedes, pero partir. Pero luego dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. ¿Cuál es el estado de un alma cuando muere? Estar con Cristo, que es creyente. Estoy hablando de los creyentes primero. No importa cómo murió, no importa dónde murió, si él está en Cristo, tan pronto él muera, pasa a estar con Cristo. Es decir, ya está en Cristo. Pero pasar a estar con Cristo es entrar a ese mundo espiritual que tú y yo ni conocemos. Luego, Hebreos 12, 22 y 23, en algo similar, dice lo siguiente. Hebreos 12, 22 y 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. O sea, comparándolo con allá, con el monte Sinaí, donde estuvieron las tablas, que era tedioso, temeroso. Y no se han acercado allá, sino que se han acercado al monte de Sión, los creyentes. ¿Y cómo se llama? A la ciudad del Dios vivo. Hay una ciudad del Dios vivo. ¿Y cómo se llama? Jerusalén la celestial. Esa es. Y no está hablando entonces de allá. Pero ¿cómo lo llama? A la compañía de muchos millares de ángeles. Es decir, en esa ciudad del Dios vivo, que es la Jerusalén celestial, hay muchos millones y millones de ángeles. Pero luego dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Cómo se llama también ese lugar? La congregación, es decir, donde los que han muerto se congregan. Hermano, tú y yo estamos en una congregación local, pero si alguien se muere esta semana, y Dios quiera que no todavía, pero ahí quiere enterrarlo, déjeme decirle que él salió de esta congregación y entró a la congregación de Dios, la celestial. Así que la muerte para nosotros
Es una bendición. Y sigue diciendo, ¿a quién se acercó? A la congregación. ¿Y quién es la congregación? Pues a los primogénitos que están inscritos en los cielos. Allá nadie se va a colar. Allá tiene que estar inscrito. ¿Y cuándo lo escribió el Señor? Ay, cuando hice la decisión de fe. No, Señor, fui inscrito antes de la fundación del mundo. Por eso nadie se puede colar. Los que el Señor escribió antes de la fundación del mundo, fue por eso mismos que Cristo vino a morir. Y cuando Cristo muere por ellos, en el tiempo, cuando se predique el Evangelio a todo el mundo, esos por los cuales Cristo murió van a responder en arrepentimiento y fe. Esos buscarán una iglesia, esos se congregarán, y en el momento de la muerte esos van a entrar allá. Por eso en una iglesia local se puede colar mucho, hasta el mismo diablo, y pueden predicar detrás de un púlpito, pero si no fueron inscritos, no están inscritos en los cielos, no van a entrar. Y ahí están las 5 insensatas. Señor, ¿quiénes son ustedes? Y Mateo 7, 21, 23, muchos me dirán en tu nombre, echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos muchos milagros, tuvimos la iglesia más grande. El Señor le dijo, un momentico, a ver, aquí no están, no los conozco, no están en mi registro. Y si no están en el registro del cielo, yo por ustedes no morí. Entonces se van para el infierno. Hermano, porque la salvación es de Dios de principio a fin. Porque Dios no está inventando, porque Dios no es imperfecto como para venir y hacer cosas contingentes. Ay, el hombre cayó en pecado y entonces ¿qué hacemos ahora? No, hijo, le tocó ir a morir por ellos y muera por ellos, pero ¿qué? Sí, muera por todo el mundo. ¿Y quiénes van a salvar? Ah, no, que le prediquen allá y el que crea se salva. Ni el mismo Señor sabe quiénes son los que van a salvar. No, hermano, el Señor es tan perfecto, que el plan de Él fue tan perfecto, que desde antes de la fundación del mundo, el Señor diseñó el universo, diseñó el sistema operativo del hombre, diseñó la redención y diseñó de esos caídos los que Él iba a salvar. Por eso dice, ellos están allá. ¿Y cómo lo llama? A los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Cuáles son los espíritus de los justos? Pues las almas. Nosotros estamos aquí en perfección. Nuestro espíritu se está perfeccionando. Pero cuando muera, dice que ahí entra a la perfección. Espíritus hechos perfectos. Ahora, en ese estado, hermanos, que es un estado mucho mejor que el de ahora, no sé si usted lo cree, pero yo lo creo, así lo dice la Biblia, en ese estado intermedio, que es mucho mejor que el de ahora, se vive conscientemente. Y entonces vamos a mirar, y déjeme yo lo leo, Lucas 16, 19, toca la parábola del rico y Lázaro, toca mirarla. Lucas 16, 19, yo la tengo que leer toda para que luego me ayuda para lo que voy a decir. Pero el punto aquí es que en ese estado que se entra a un estado consciente. Es decir, se sabe dónde estamos, se sabe lo que estamos haciendo allá. No es como algunos que dicen que se entra en un sueño, el sueño del alma, y solo en la resurrección despertaremos. No, Señor. Eso es lo bonito, mi amado hermano. Cuando tú y yo muramos como hijos de Dios, entierran nuestro cuerpo, pero nosotros seguimos siendo conscientes y seguimos en los mismos trabajos con el Señor ahora ya, esperando la resurrección de nuestro cuerpo para ahora sí estar totalmente nosotros. Pero a eso se le llama el estado intermedio, pero muchos lo confunden con otras cosas y dicen, inclusive hay creyentes que dicen que no, que se entra, que el alma está dormida hasta el día que el Señor la despierte. No. Vamos a mirar del estado inconsciente. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían a la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahora hablamos de eso. Y murió también el rico y fue sepultado. Bueno, aquí no se nos dice nada del rico, solo que fue sepultado. Sí se nos dice del mendigo que según la parábola era el creyente, fue llevado al seno de Abraham. Bueno, le voy a explicar antes de seguir leyendo para que entendamos qué es el seno de Abraham y nos quitemos tantas cosas que traemos.
Porque muchos, y la teología católica sobre todo, creen que el seno de Abraham se refiere al limbo, donde estaban todas las almas, allá que habían muerto en un lugar, que es el seno de Abraham, y que cuando Jesús murió, vino y la liberó y llevó contigo en la cautividad. Bueno, esas son cosas que no son ciertas. El seno de Abraham es lo mismo, la misma expresión que usted puede leer desde Génesis cuando moría alguien que decía, y fulano de tal murió y se fue a encontrarse con sus antepasados. ¿Para dónde se fue? Para el lugar de sus antepasados. Así registra la Escritura. El seno de Abraham está hablando en este caso que como Abraham es el padre de la fe, entonces de ahí en adelante los israelitas que morían en el Señor, que eran creyentes, al morir, es lo mismo, la misma expresión, se fue a estar con sus antepasados. La palabra seno se usa para decir que esos que eran tan amigos, es decir, somos llaverías. Recuerden que Juan se recostó en el hombro o en el ¿cómo se llama acá? En el pecho de Jesús. Entonces, es lo mismo. Entonces, murió, pero un familiar de ella había muerto antes, un antepasado había muerto, entonces se fue para donde estaba ellos. Entonces, todos los que mueren iban al seno de Abraham, es decir, en otras palabras, al lugar donde está Abraham. Y el lugar donde está Abraham es el mismo lugar del cual estamos hablando nosotros ahora, la presencia de Dios. Obviamente en el antiguo pacto no está tan claro como en el nuevo. Bueno, sigo leyendo. Entonces dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, es decir, donde Abraham estaba, digámoslo así, donde había muerto y está su alma, y también con las de los demás. Y murió también el rico y fue sepultado. Pero ahora mire el estado de ellos. Y en el Hades, aunque esto más adelante lo miraré, el Hades, es decir, el rico, o el impío que murió, alzó sus ojos estando en tormentos. Ahí está la situación, él está consciente, el estado consciente, que es lo que me interesa. En el estado intermedio es un estado consciente porque dice que él estando en tormentos, es decir, él mismo sintió los tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Cuál es el estado de los impíos? Tormento. Pero Abraham le dijo, y esto es donde quería llegar: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora, después de la muerte, este es consolado aquí y tú atormentado allá. Ya le dije cuál es la condición consciente de los muertos. En este caso, este es consolado. Cuando tú mueres y cuando yo muere y dejamos el grupo acá, nosotros vamos a la presencia del Señor a ser consolados por el Señor. Es decir, no va a haber sufrimiento. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Recuerden que es una parábola. De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá acá pasar acá. Es decir, hermanos, esa cima, lo único que nos está diciendo es que no hay comunicación. No hay comunicación, hermano. Ya el que se fue a la presencia del Señor, ahí va a estar. Y el que se fue al infierno, ahí va a estar. No hay otra oportunidad como la quiere presentar la Iglesia Católica al hablar del purgatorio. No hay otra oportunidad. Entonces le dijo: te ruego entonces, ya que no tengo oportunidad, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también acá, a este lugar de tormento. ¿Cómo es el lugar de tormento? Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos, es decir, nadie va a venir. El Señor ya dejó su palabra, el Señor ya dejó el Evangelio. Los únicos instrumentos para hablar del cielo y del infierno, para que vayan allá o para que no vayan allá, somos nosotros por medio del Evangelio. Ni un espíritu, ni un ángel, ni nadie viene. Así que esa señora con el moño grande, que se fue para el infierno y que viene a decirle ahora a usted que vio a no sé quién allá, que con un mensaje para la iglesia, no le crean. Porque si ella fue al infierno, de allá nunca saldría. Loca. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, dice, no. Pero, ¿qué es lo que le dice a Abraham? Mire, ya tienen a Moisés. Para nosotros sería: ahí tienen al pastor Orlando. Ahí tienen a la iglesia. Ellos le van a testificar. Óiganlos a ellos. Pero él, no. ¿Por qué no? No. Entonces le dice: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere... Sí, óiganlos a ellos. No, Padre Abraham, pero si alguno fuere
a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Hermano, y aquí vengo para decirle algo. No importa el milagro, no importa el sueño que tuvo, no importa la visión, si es que la tuvo. Hablando de esto, yo tuve un sueño hace 8 días. Solamente lo cuento por lo que estoy diciendo. ¿Sabe qué son, hermanos? Que Dios había venido y me había abrazado. Sentí el abrazo de Dios en un sueño y me dijo, sigue predicando mi palabra. Y yo cuando me desperté, me senté en mi cama de una vez. Dios mío, esto fue tan real que a mí me iban a llorar. Pero así haya tenido esa experiencia, haya sido lo que sea, hermano, es la palabra de Dios la que me guía, no el sueño, no la experiencia. Esto lo que está diciendo aquí es que el único que puede realmente cambiar un corazón, Dios lo hace por medio de la palabra. Aquí no importa un milagro, una señal, un prodigio, ni siquiera si un espíritu viene, si el mismo ángel del cielo viene acá. Nadie se va a convertir de esa manera, a menos que Dios, usando la palabra, cambie ese corazón. Y Dios solamente lo hará porque estaba escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Sé que esto es duro, pero que tú y yo no sabemos. Tenemos que predicar el evangelio. Predique, predique y predique y predique. Nunca predique en esa condición de que, pero si no es elegido, entonces no, nunca. Usted solamente predique entendiendo que todos pueden ser salvos. Amén. Esa es la manera de predicar. Esto entonces nos está hablando de un estado consciente, que era lo que quería llegar. Y miremos otros textos. Primera de Tesalonicenses 5, 9 al 10. Primera de Tesalonicenses 5, 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Está hablando de la iglesia. No. Los que estuvieron en el mensaje primero, en el estudio, se dieron cuenta. A nosotros Dios no nos puso para ira. Amén. Sino a los otros sí, a nosotros no. No nos ha puesto Dios para ira, la ira de Dios, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Note, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Note lo que dice, ya sea que velemos, estamos acá vigilantes, o que durmamos, ahí la palabra dormir es muerte, vivamos juntamente con Él. En otras palabras, el creyente siempre va a vivir juntamente con Cristo. Si está aquí en la tierra, va a vivir con Cristo. Y si muere, va a vivir con Cristo, sigue viviendo con Cristo. La única diferencia es que se separa. El cuerpo se queda acá y el alma o el espíritu va a estar con el Señor. Eso es lo que dice Pablo. Y en Apocalipsis 14, 13, mire lo que dice. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Ve? ¿Qué es morir en el Señor? No es hacer una oración de fe antes de morir. Hermano, no dudo, puede ser, no lo dudo, puede ser, aunque me cuesta, escuchen, puede ser, aunque me cuesta creerlo, pero puede ser que una persona tuvo un accidente grave y antes de morir fue y le predicaron el evangelio, y que en ese momento, no, yo le digo la verdad, todo el mundo hace la oración de fe cuando sabe que tiene unos cuantos minutos o segundos. Hasta el ateo, hasta el mismo diablo se arrepiente. Pero yo no creo, de pronto sí, pero mayormente no creo en esos arrepentimientos. Porque dice, los que mueren en el Señor. ¿Cuándo estuvo en el Señor? Hemos estado en el Señor porque alguien dice, no, usted estuvo en el Señor el día que recibió a Cristo. Sí. Pero por la palabra yo le puedo demostrar que inclusive estuvo con el Señor desde antes de la fundación del mundo. Entonces, los muertos que mueren en el Señor porque estuvieron con Él, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué es lo que le promete el Señor al alma que va a un estado intermedio, que va a descansar? Como decía, Él está reposando, Él está disfrutando acá. Él va a descansar, pero no de su trabajo. Note, descansará de sus trabajos, descansarán de sus trabajos.
flacos, que le producían cansancio, pero sus trabajos con ellos siguen. ¿Ve la diferencia? Y ahí es donde yo no entiendo. Pero posiblemente el que muere en Cristo va a la presencia del Señor y él va a seguir trabajando. Yo no sé cómo, pero él va a seguir trabajando. Es decir, Dios no va a recibir vagos, vamos a seguir trabajando, solo que sin la carga que produce el trabajo. Pero eso es lo que dice, porque sus obras con ellos siguen. Así que en ningún momento nos está diciendo que el estado intermedio es un estado inconsciente, es un estado de dormir, es un estado quieto. No. En el estado intermedio vamos a hacer algo. Así que, hermano, mucha gente cree, ¿cuánto tiempo lleva Adán que murió y está y allá, y él mira el reloj, pero ¿cuándo, Señor, va a ir por allá? No, ya llevo 6.000 años esperando. No, eso no es mentira. Todos los que mueren aquí, pero pasan y entran a laborar con el Señor y a seguir, hermano, allá que ni nos acordaremos lo de acá. Eso es precioso, yo no sé usted cómo lo mira, pero por lo menos yo lo veo de esa manera. Ok, ese es el estado. Ahora miremos el número 2, el estado intermedio de los impíos. Aquí me demoro menos, rapidito, porque obviamente ya prácticamente se ha dicho, pero es bueno separarlo para mirar. Bueno, la posición histórica de las iglesias reformadas, otra vez en catecismos y confesiones, es que las almas de los impíos o los no creyentes, inmediatamente después de la muerte, son arrojadas al infierno, a su lugar de tormento. De una. Así como estas son llevadas al cielo, otras son llevadas al infierno. Ahora claro eso. Aunque la Biblia nos arroja muy poca luz directa sobre este asunto, como lo acabamos de ver, y creo que es la única luz que tenemos como viable, y algunos no la toman porque es la parábola del rico y Lázaro, que ya lo leímos, pues también encontramos alguna luz de una manera indirecta, y es lo que quiero mostrarle por lo menos en 2 pasajes. La realidad bíblica es que el creyente pasa a gozar mientras que el impío a sufrir. Eso es lo que dice la Biblia. Algo que veremos en el siguiente punto ahora, que es Seol y Hades y purgatorio. Ahora veamos la luz directa del sufrimiento del impío. Y otra vez voy a Lucas 16, pero 22 al 25 nomás. Lucas 16, 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Y vuelve y dice, y en el Hades estaba en tormentos, por eso pidió: refresca mi lengua, porque estoy atormentado con esta llama. Y el versículo 25, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Así que, hermanos, el estado intermedio de una persona que muere es el infierno o el cielo. Es decir, la presencia de Dios a gozar con el Señor, o en este caso, no la presencia del diablo, porque todavía no va a ser lanzado allá, después será lanzado, es el infierno, la presencia de Dios. Porque el diablo, ¿quién está en el infierno gobernando? ¿El diablo, los demonios? No, señor. En el infierno está gobernando Dios. Yo escuchaba a alguien que decía: uy, lo más terrible del infierno es que Dios no va a estar ahí. Al contrario, lo más terrible del infierno es que Dios va a estar ahí para derramar su ira. Mientras que en el cielo o el lugar que sea, Dios está ahí para darnos su amor. ¿Ven la diferencia? Entonces hay mucha gente que cree que el Señor coge al diablo, la muerte, todo, y los tira al infierno y allá, y se olvida, y que ahora el que va a reinar es el diablo con el estridente y todas las cosas, películas que le mostraron a usted y todo eso. Coja eso, hermano, y si las tiene, quémelas. Nosotros no somos duales, nosotros no creemos en un poder dual. Dios es el único que tiene todo el poder y toda la autoridad. Satanás, aunque tiene cierto poder, está sujeto al poder de Dios. Así que si usted venía de hacer guerra espiritual en las iglesias, también recoja eso. Estos sufrimientos, hermanos, o estos goces ocurren en el estado intermedio. Le voy a mostrar un pasaje para mostrar por lo menos del sufrimiento. Segunda de Pedro 2, 4 y 9. Aunque después, si Dios no lo permite, ampliar esa parte, porque es muy difícil, pero bueno, por lo menos quiero mostrarle algo. Segunda de Pedro 2, de antemano le digo que segunda de Pedro capítulo 2 está hablando de los falsos.
Así que hay que mirarlo todo desde esa perspectiva. Es el contexto. Todo el contexto habla de los falsos profetas, falsas conversiones y todo eso. Segunda de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ojo lo que está diciendo. Cuando los ángeles pecaron, fueron arrojados, está diciendo, y está hablando de lo mismo que los impíos malos. Fueron arrojados al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. ¿Qué hay en el infierno? Prisiones de oscuridad. Pero note, para ser reservados al juicio. ¿Cuándo es el juicio? Cuando venga el Señor por segunda vez, lo miraremos después. Cuando el Señor venga por segunda vez va a establecer el juicio, y en el juicio va a condenar a estos ángeles y los va a echar al lago de fuego. Porque el infierno y el lago de fuego son dos cosas. El infierno es el estado ahora donde van las personas. El lago de fuego es otra cosa. Así que aquí dice que van a ser reservados para el día del juicio. Pero ¿dónde son reservados? En el infierno. Ahora saltemos al 9, porque en ese mismo contexto, mire lo que dice, y hablando de Lot, que fue guardado en la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero ahí luego dice el 9: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Hablando de Lot. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Si usted nota, es la misma expresión, solo que aquí dice reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Alguien dirá: o sea que no son castigados ahora. No, en el mismo contexto. Si estos fueron arrojados los ángeles al infierno para ser castigados y ahí ser reservados, la misma palabra, y reservar a los injustos, ¿dónde? Pues en el infierno. Para ser castigados, ¿cuándo? En el día del juicio. Porque ese castigo, y dice aquí castigados, porque ese castigo ya es esperando la resurrección de su cuerpo. Las almas o los espíritus de estos impíos, estos inconversos, están en el infierno, pero en la resurrección son levantados para entregarles el cuerpo y ahora sí ser castigados en su cuerpo también. A eso es que se refiere. Así que en el mismo contexto nos habla de que hay una reserva allá. Bueno, pero lo vamos a entender mejor en el punto número 3, que es Seol, Hades, Purgatorio. ¿De qué estamos hablando? Del estado intermedio. La palabra Seol es para el hebreo, y la palabra Hades es para el griego, es la misma. Y por lo general significa el lugar de los muertos. Bueno, puede significar la tumba. Seol y Hades, por lo general significa la tumba, pero mayormente significa el lugar de los muertos. Y en ocasiones se refiere al infierno, según el contexto, cuando veamos la palabra Gehenna o Tártaro, todo eso, pero eso no lo vamos a mirar acá. Hay un lugar para el infierno, eso ya será después. Entonces, por lo menos, habla de tres cosas: Sheol y Hades. La podemos ver como la tumba, pero más que la tumba, la podemos ver como el lugar, que es el estado intermedio, donde van los muertos. Y ahí está hablando de todos los muertos, en este caso, sean fieles a Dios o no. Pero también en ocasiones, específicamente se va a referir en su contexto de la palabra infierno. Las palabras Seol y Hades no siempre en la Biblia indican un lugar. Me llama la atención esto, o sea, la tumba. Sino que con frecuencia se usan en un sentido abstracto para designar el estado de muerte, el estado de separación del cuerpo y del alma. Es decir, cuando uno va al Antiguo Testamento, y habría que hacer un estudio del Seol, pero no lo voy a hacer aquí ahora, pero en el Antiguo Testamento, casi siempre que habla de Seol, no está hablando de un lugar específicamente, sino está hablando de un estado en el cual han entrado los muertos. Y en ese sentido, entonces, ese lugar, ¿dónde está? Es decir, el infierno no tiene un lugar geográfico, como el cielo tampoco tiene un lugar geográfico. Lo que podemos ver es que el cielo es donde Dios gobierna totalmente y sin iniquidad, y el infierno es el lugar donde Dios lo está usando para castigar al impío. Pero no es que haya un lugar. Cuando dice que departamentos y todo eso, bueno, son metáforas para ayudarnos a entender nosotros. Ahora miremos cómo lo presenta la Biblia. En 1 Samuel 2:6 nos dice, y tomo solo algunos versículos nomás, dice: Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir.
Ahora, se presenta descender y se presenta subir en el sentido de que arriba es mejor y abajo es peor. Es en ese sentido, no que el Seol esté abajo, como ya lo dije, o que el cielo esté arriba, no lo sabemos, sino que es un lugar. Es un lugar donde es un estado mejor. No tanto lugar geográfico, sino un estado. Y es lo que tenemos acá. Dice: Jehová mata y Jehová da vida, y él hace descender al Seol. Se presenta como algo denigrante. En el Salmo 49, 14, 15, Salmo 49, 14, 15 leemos: como a rebaños que son conducidos al Seol. Entonces uno puede ver, a ver. ¿Y quiénes son? Pues la muerte los pastoreará. Es decir, en el Seol está la muerte, y la muerte los pastoreará. Y luego dice: y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Luego dice: se consumirá su buen parecer en el Seol, y el Seol será su morada. 15, y esta es la expresión del salmista: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. ¿Ve? Indicando de alguna manera entonces que este Seol del cual está hablando es un lugar oscuro. Pero entonces dice el salmista: pero Él me va a redimir a mí. Dios me redimirá mi vida del poder del Seol. Entonces Seol, vemos que está hablando entonces de un lugar donde van los que mueren sin el Señor, y obviamente allí está hablando ya de un lugar de condenación. Y aclaro otra vez: Seol y Hades se puede usar como tumba, que es lo que ahí van todos vamos a la tumba. Entonces se puede usar, el término se usa, Seol y Hades se puede usar como la tumba, vamos todos, tanto inconversos, y aclaro esto, tanto inconversos como creyentes. Pero Seol y Hades en el sentido de oscuridad, en el sentido de abajo, en el sentido de un lugar, de un estado, ahí solamente van los inconversos, porque los creyentes, ya dijimos, van a la presencia del Señor. Por eso él puede decir, el salmista: ellos son conducidos al Seol como rebaños, pero aún así Dios me redimirá del poder del Seol. Esto mismo lo podemos ver en el Salmo 73, 12. Hermano, todo el Salmo 73 hay una lucha que tiene Asaf allí, que es el salmista Asaf con ese, creo que fue Asaf, ¿quién es? Bueno, creo que sí. Un problema que él tenía con la prosperidad de los ricos y que les iba bien y todo. Pero quiero mostrarle algo acá. No puedo leer todo el Salmo, pero Salmo 73, 12, él dice: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Ahora saltemos al 18, porque son los mismos impíos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. ¿Sí ven que siempre es hacia abajo? En deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Versículo 19: ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Saltemos al 24: me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿Sí ven lo que está diciendo la diferencia? Lea todo el salmo para que puedan entender. Pero lo que le está diciendo es: mira, estos impíos que disfrutaron acá y que tienen todo, porque yo me quejé, aún negué a Dios y aún dije: ¿qué le pasa a Dios? ¿Cómo así que yo que te busco estoy padeciendo pobreza, sufro necesidades y todo? Y estos impíos que calumnian tu nombre, que no te buscan, tienen lo mejor. Y él dijo que por poco él blasfema. Pero Dios lo ayudó y le mostró, cuando entró en el lugar secreto y le mostró, dijo: no, es que ellos los tiene reservados para el Seol, para el deslizadero, los va a tumbar. Y entonces dice: en cambio a mí, después me recibirás en gloria. Mateo 11, 23, la primera parte. Y Jesús allí, hablando de las ciudades, dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Si ven que el Señor mismo Jesús, ahora la misma palabra Hades, ahí es Seol, o Sheol, como quiera decirlo, pero dice: hasta el Hades serás abatida, hablando de que estas ciudades que se levantaron con tanta pompa, como no recibieron el mensaje de Jesucristo, entonces iban a ser enviadas al Seol. Mateo 16, 18:
Mire lo que Jesucristo dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo va a edificar su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, el poder del Hades o el Sheol no va a venir, el poder de la muerte o de esos sufrimientos que van a tener allá no va a venir contra la iglesia. En otras palabras, la iglesia no va a pasar el Sheol, la iglesia no va a pasar el Hades, que es el sufrimiento, porque el Señor la va a librar. Apocalipsis 1, 17, 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús tiene las llaves de la muerte y tiene las llaves del Hades. Hechos 2:27. Lo hemos dicho hace 8 días, pero rápido. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. El salmista, capítulo 16, lo entendía claramente, aunque fue aplicado a Jesucristo, pero es lo mismo: no dejarás mi alma en el Hades. Porque el Hades es un lugar entonces de tormento. Apocalipsis 20, 13 al 15. Apocalipsis 20, 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ellos entregaron a los muertos para que fueran juzgados, y la muerte y el Hades fueron lanzados, versículo 14, al lago de fuego. ¿Vio? La muerte y el Hades ahora fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fue el que no es salvo. Aquí nos dice el teólogo Luis Berco lo siguiente: para algunos, Seol se representa como dividido en 2 compartimentos, es decir, el paraíso y la Gehenna. El primero, que contiene bien a todos los judíos y solo a los que guardaron fielmente la ley, y la segunda, que recibe a todos los gentiles. Los judíos serán liberados del Seol cuando venga el Mesías, era la creencia que ellos tenían, y en tanto que los gentiles permanecerán para siempre en la morada de las tinieblas. Así que ellos creían eso. Los mismos judíos creían que cuando el Mesías llegara los iba a librar del Seol, es decir, de ese lugar de la muerte. Ahora hablemos un poquito del purgatorio. Vale, es lo que la Iglesia Católica tiene como purgatorio, hermanos. Porque de estas enseñanzas, Seol y Hades, es que surge. Ahora, no hay un texto, algunos textos los malinterpretaban, pero no los traje porque esto me toma mucho tiempo. Pero déjenme, yo le leo más bien estas definiciones tomadas de acá. Primero, de la Iglesia Católica Romana, 5 minutos para terminar. Dice: el Concilio de Trento, el 3 de diciembre de 1563, ahí se dio el Concilio de Trento, en su sesión 25, mediante el decreto sobre el purgatorio, mire lo que declaró: puesto que la Iglesia Católica, instituida por el Espíritu Santo, ha enseñado con base en las Sagradas Letras y en la antigua tradición de los padres, ¿sí ve que lo toman igual? En los sagrados concilios y últimamente en este sínodo ecuménico, que existe el purgatorio, ha declarado que existe el purgatorio, y que las almas allí detenidas son ayudadas por los sufragios de los fieles, y muy especialmente por el aceptable sacrificio del altar, es decir, lo que se llama la misa. Entonces, manda el Santo Sínodo a los obispos que procuren con toda diligencia el que los fieles cristianos crean y sostengan, enseñen y prediquen en todas partes la santa doctrina del purgatorio, transmitida por los santos padres y los sagrados concilios. La Iglesia Católica cree en el purgatorio, y déjeme yo leer lo que mejor dijo Luis Berco antes de hacerle una anotación acá. Él, en cuanto al purgatorio, dijo lo siguiente: según la Iglesia de Roma, las almas de aquellos que están perfectamente puras a la hora de la muerte son por lo mismo admitidos al cielo o a la beatífica visión de Dios. Pero aquellos que no están perfectamente limpios, que todavía están cargados con la culpa de los pecados veniales y que no han recibido el castigo temporal merecido por sus pecados, y esta es la condición, la gran mayoría de las personas, deben someterse a un proceso de purificación
antes de que puedan entrar a la suprema bienaventuranza y a los goces celestiales. En lugar de entrar al cielo, o sea, tan pronto mueran, de inmediato entran al purgatorio. El purgatorio no es un lugar de probación, sino de purificación y de preparación para las almas de los creyentes que están seguras de su entrada definitiva al cielo. Es decir, en otras palabras, ellos son salvos, pero no están puros todavía, deben purgar allá en el purgatorio, la pureza. El purgatorio no es un lugar de... Ya lo leí. Otra. La duración, tanto como la intensidad de sus padecimientos, es decir, el purgatorio, varía según el grado de purificación que todavía se haga necesario. Pueden acortarse, note, y atenuarse mediante las oraciones y las buenas obras de los fieles que están en la tierra, y en forma especial por el sacrificio de la misa. Y nosotros en la Edad Media entendíamos que por las famosas, ¿cómo se llama? Indulgencias. Mientras más se pague la misa, más dinero le dé a la misa, mientras más oraciones se hagan y se pague por las oraciones y todo eso, mientras más dinero lleven allá, más fácil los seres queridos van a salir del purgatorio. Eso no se lo cree ni el diablo, porque él sí sabe. Ahora, los reformadores, uno y todos, rechazaron la doctrina del purgatorio y también toda la idea de un verdadero estado intermedio que llevaba consigo el concepto de un lugar intermedio, es decir, distinto a la presencia de Dios. Porque algunas personas creen, no, él muere y se queda en un estado y después va al cielo. No. Ellos sostuvieron que los que murieron en el Señor entraron de inmediato a la bienaventuranza del cielo, en tanto que aquellos que murieron en sus pecados bajaron de inmediato al infierno. Sin embargo, algunos teólogos de la época de la Reforma concedieron cierto grado de diferencia entre la bendición de los primeros y el juicio de los últimos antes del juicio final, y la bendición final de ellos y el castigo después de la asamblea final. Es decir, que si bien es cierto que un impío muere sin Cristo, él va al infierno a sufrir, pero no a sufrir totalmente, como cuando él resucite y le entreguen el cuerpo. Ahora sí se ha echado al lago de fuego, porque dice la Biblia que no se haya inscrito fue lanzado al lago de fuego. También, cuando una persona muere en Cristo, ella va a gozar con el Señor, pero no totalmente. Ella gozará mucho más cuando el cuerpo resucite, y ahora sí, al estar uno, ahí el gozo será más grande. Por eso el anhelo de los que han muerto es la resurrección. La esperanza grandiosa de nosotros es la resurrección. Como lo dije hace 8 días, nosotros somos una unidad de 2 componentes. Y si el primer componente, que es el cuerpo, se destruye acá, el alma nos queda, ella anhela la incorporación del cuerpo otra vez en la resurrección. Y déjenme termino, hermanos, hablando del estado intermedio. Por Oliver Bulbel, otro, Oliver Bulbel, él dijo lo siguiente: debemos concluir que el estado intermedio del alma entre la muerte y la resurrección es un lugar de castigo en Gehenna para los perdidos, el infierno, y un lugar de compañerismo gozoso con Cristo para los salvos. Luego dice: los redimidos que poseen la vida eterna han sido perfeccionados en santidad, esperarán la resurrección, el juicio de premios. El juicio de nosotros es premio, hermano. En cuanto a los que no aceptaron la gracia de Dios en esta vida, no hay un rayo de esperanza para salvación. Tampoco hay esperanza de ellos, esperanza de que ellos, siendo culpables del pecado eterno, se arrepientan. Estas consideraciones nos impulsan más enérgicamente a la actividad evangelizadora y misionera, porque aquí ahora es el día de salvación. En otras palabras, darle esperanza a una persona después de la muerte, como hacen la Iglesia Católica, es lo peor. Es decirle que usted puede vivir como se le da la gana, tranquilo, haga obras buenas, no importa, porque usted muere, hay un lugarcito que le espera, que se llama el purgatorio, y los familiares de acá, con sus oraciones, su dinero y todo, lo van a sacar de allá. No, mi amado hermano, no. Así que, aún entendiendo esto, nosotros nos debe ayudar a evangelizar, porque el tiempo es ahora. Hoy es el día de la salvación, hoy es la oportunidad de restaurar su vida si realmente quiere ir con el Señor. No una vez muere la persona, como dice por ahí, ya no hay tiempo de llorar. Así que, hermanos, lo bonito del estado
intermedio para nosotros es que vamos a disfrutar. ¿Qué vimos hoy? Vimos el estado intermedio, que es, ya dijimos, tan pronto una persona muere, su alma es eterna, lo veamos 8 días, pero ahora estamos mirando el lugar. Y claramente, el lugar, hermanos, no hay un lugar como tal, más bien se refiere a un estado de la persona. Y por eso veíamos el estado intermedio, por eso se llama estado intermedio, no lugar intermedio, sino estado intermedio, porque es el estado del goce con los creyentes y es el estado de castigo para los impíos, Seol, Hades, purgatorio y limbo. Brevemente, y termino con esto, le digo, no hablé de limbo, pero el limbo es una creencia católica romana que dice que hay dos limbos, que uno es para los del antiguo pacto, que esperaban en el seno de Abraham, que es el limbo, que el Señor lo liberó, y el otro es para aquellos niños que nacen y que no son bautizados. Entonces, si usted no fue bautizado católicamente, los niños mueren, van a ir al limbo, igual parecido al purgatorio, y de allá van a salir. Ellos creen que el bautismo le quita el pecado original y que entonces ya con eso son libres y para que no vayan a ese lugar. Bueno, pero son creencias, hermano, que no son bíblicas, pero ni las tomo acá. Ok, mis hermanos, vamos a orar. Damos por terminado esta mañana.